Bienvenidos a un nuevo episodio de Objetivo Libertad Financiera. Hoy comenzamos una nueva serie de episodios en la que hablaremos no solo de inversión en bolsa, sino de todo tipo de vehículos que nos ayuden a diversificar nuestro patrimonio. Porque el saber no ocupa lugar y porque si algo hemos aprendido es que depender de una única fuente de ingresos no es buena estrategia a largo plazo. En este episodio nos adentraremos en el mundo del alquiler turístico. Una forma de inversión inmobiliaria que bien ejecutada puede ofrecernos rentabilidades muy interesantes y un flujo de ingresos recurrentes. Pero ¿cómo empezar si no tienes experiencia ni tiempo? ¿Qué diferencias hay entre una vivienda de uso turístico y un apartamento turístico? ¿Cómo va a cambiar la normativa en los próximos meses? ¿De qué rentabilidades estamos hablando? ¿Comisiones por delegar todo esto? ¿Cómo tributan exactamente este tipo de alquileres? Para resolver todas estas dudas y mucho más, me acompañan Julio, experto en ayudar a inversores a identificar, comprar y transformar inmuebles en alojamientos turísticos rentables, y Ángel, gestor profesional de apartamentos turísticos, que nos explicará cómo funciona el día a día en este tipo de alquileres cuando decides delegarlo y qué comisiones se suelen barajar. Vamos a recorrer contigo todo el proceso, desde el análisis del mercado, la compra, reforma, legislación del inmueble, hasta la puesta en marcha, gestión, fiscalidad y rentabilidad esperada. Así que si alguna vez te has planteado invertir en un piso para alquilarlo en plataformas como Airbnb o Booking, pero no sabes muy bien por dónde empezar, quédate, porque este episodio te va a ahorrar muchísimos errores y te va a dar una hoja de ruta clara y realista. ¡Empezamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Objetivo Libertad Financiera. Hoy tengo conmigo a Julio y Ángel. Entonces, antes de lanzar yo una introducción sobre ellos, vamos a dejar a los invitados que se presenten por ellos mismos. Julio, si te parece, cuéntanos qué haces, cómo ayudas a los inversores y qué crees que vas a poder aportar hoy a la audiencia. Por supuesto, Marta. Lo primero que quiero darte es un agradecimiento por esta invitación y la enhorabuena por la iniciativa de llevar un podcast que no es nada fácil. Bueno, vamos al grano. Julio, ¿quién es Julio? Pues bueno, Julio es una persona inquieta, una persona inconformista y sobre todo emprendedora. Desde bien joven monté mi primera empresa, que no fue muy bien, evidentemente, pero me enseñó todos los errores que cometí en el camino, pues me enseñó a ir esquivándolos y aprendiendo sobre todo del camino, ¿no? Julio viene de una startup tecnológica. He estado 10 años, fui fundador de esta compañía. Y como toda empresa tecnológica, pues requiere de muchos recursos de tiempo, de dedicación y sobre todo cuando es tuya, pues te involucras muchísimo, ¿no? Y bueno, paralelamente Julio intentó diversificar, me eduqué bastante en temas de inversión, intentó no conseguir diversificar en el sector inmobiliario y hasta el día de hoy que he pasado por diferentes fases, ¿no? Digamos las fases dentro del sector, si queréis después entramos en cada una de ellas. Pasé desde ser el típico propietario que compraba un inmueble sin tener muy claro para qué era, simplemente como refugio de valor que le contaban en aquel entonces, hasta gestionar alquileres turísticos como property manager. Después me metí en reformas, en licencias, en explotaciones. Bueno, hice un poco toda la cadena que tiene un activo, ¿no? Un activo inmobiliario. Uh-huh. Y bueno, a día de hoy me he especializado en aportar valor. He entendido que el activo inmobiliario me da la virtud de aportar valor desde la compra u origen hasta que el producto, o sea, hasta que pasa por tantas fases que es un producto final. Yo lo que intento es aportar las máximas capas de valor posible para no depender del mercado, para no depender de una revalorización
del mercado, sino la revalorización la hago yo, ¿no? Entonces, bueno, estoy rodeado ahora mismo del sector turístico, que es mi nicho. Y ya te digo, he pasado por muchas fases del mercado, o sea, perdón, del sector y he acabado, pues, montando un private equity en El Salvador, viviendo en Portugal, gestionando en Sevilla, Huelva y, bueno, ayudando también a socios, porque no me gusta llamarlo clientes, a que encuentren también su lugar, ¿no? O el cómo empezar en este tipo de actividad turística, en este sector turístico, porque ahora mismo hay un bloqueo muy grande referente a la normativa, los precios del mercado están muy altos, o incluso no tienen ni tiempo, ni saben de reformas, no sé, un poco caótico todo, ¿no? Entonces, intento poner un poco de orden mediante una estrategia marcada y bueno, a partir de ahí, pues llevamos a cabo el proyecto. O sea, para ese oyente que nos esté escuchando y para que te ponga en situación en todo momento, corrígeme si me equivoco, en referencia a estos alquileres turísticos serías pues esa persona que se encarga pues desde la compra hasta la explotación profesional, pasando pues por esa normativa, fiscalidad, rentabilidad y un poco llevarlo a la práctica, ¿no? Correcto. Básicamente, desde que tú ves un activo en origen, vamos a poner ejemplos prácticos, ¿no? Yo creo que es como mejor se va a entender. Sí. Un local comercial, me he especializado en comprar este tipo de activos que tienen un carácter terciario o comercial, ¿no? El precio por metro cuadrado, evidentemente, es inferior a una vivienda y ahora, si queréis, nos meteremos en VFT, VUT, AT, un poco en la metodología, pero básicamente compramos el activo comercial y a partir de ahí pues incorporamos tantas capas de valor, segregaciones, cambios de uso, licencias urbanísticas, licencias turísticas, reformas, estabilizamos para la explotación turística y en este caso vendemos a un valor, si te digo duplicar, no te hablo ni de magia ni de nada, sino que o la estimación de venta es una duplicidad del valor o ni entramos si quieres la oportunidad debido a todas las capas de valor que hay que aportar por el camino, ¿no? O sea, tú realmente esos locales comerciales, por poner un ejemplo, que compras para reformarlos y luego generar ese alquiler vacacional, tú no los explotas en ti mismo, sino que luego los vendes a un tercero, que ya sería esa persona quien lo explotara como tal, ¿no? Sí lo exploto porque el caramelo hay que hacerlo. Es decir... Bueno, entiéndeme por explotar de que tú no obtienes luego esas rentas pasivas de esos alquileres. Te explico. Vale. Te explico, Marta. Mira, al final, cuando el activo no se vende como una vivienda, ¿vale? Es decir, realmente es un establecimiento, es un negocio y como tal, el comprador no es un particular, es un inversor, ¿ok? Entonces, partiendo de esa máxima, yo los indicadores de ubicación, metros cuadrados, la estructura en que se encuentra del activo son importantes, pero no lo importante aquí son los indicadores financieros. Es decir, yo necesito estabilizar la facturación durante 3-6 meses para llegar con la rentabilidad, con el EBITDA de la empresa, para que ese inversor compre un negocio, no compre una vivienda. Oye, lo primero que te preguntan, ¿cuánto factura esto? ¿Vale? Entonces, yo para poder venderlo como negocio necesito estar 3, 6, 9 meses estabilizando el rendimiento del activo. Vale, ahora pasando a Ángel y viendo ya esa primera parte del proceso que sería un poco de la que tú te encargas. Ángel, ¿en qué estás especializado? ¿Cómo trabajas? Bueno, cuéntanos antes de adelantarme yo. Bueno, como Julio te comentaba, supongo que es un poco lo típico que te dicen, pero es verdad. Muchas gracias por la oportunidad, tanto a nosotros, a Julio y a mí, de poder hablar, como a darle la oportunidad a los oyentes de formarse y de traer contenido
para que, bueno, todo lo que sea inversiones y finanzas pues pueda un poco caer en manos de quien quiera usarlas. Por supuesto. Yo, Marta, bueno, te agradezco eso y te cuento. Yo me dedico a la gestión de apartamentos turísticos. Cuando Julio habla de invertir y después de crear valor, yo soy el que recoge ese valor que ha creado Julio y le explota en el día a día para generarle esas rentabilidades al inversor que ha invertido en el proyecto. Yo cojo una casa o un apartamento turístico y soy el que está en la operativa de día a día para que se entienda, pues revisando la limpieza, las entradas de los huéspedes, los anuncios en Booking y Airbnb y todas esas cosas, pues son las que yo comisiono por un variable al propietario. Y eso es un poco sobre a lo que se dedica mi empresa. Muy bien explicado. Al final lo vamos a intentar todo llevarlo a una jerga muy de andar por casa para que todos nos puedan entender. Entonces, bueno, Julio, por poner en situación a la gente, se encarga de encontrar esos activos, iba a decir maquillarlos, pero no quiero que tenga una connotación negativa, ¿no? Aportarles un valor adicional para una posterior venta, y luego ahí está Ángel, que encuentra a ese propietario que quiere explotar su inmueble, pero de forma pasiva, ¿no? Y entonces ahí es donde entras tú a jugar. Efectivamente, ya sea por desconocimiento, no querer dedicarle tiempo, querer escalarlo, por cualquier motivo, yo soy el que se dedica a la operativa del día a día y el que maximiza la rentabilidad de ese activo que ha comprado, claro. Vale, por ir un poco al grano, es cierto que vivimos en el gran país de la inversión inmobiliaria, ¿no? Sí. Pero siempre se piensa en comprar para alquilar, pero alquiler tradicional, ¿no? Con todos los problemas que estamos viendo de ocupación, normativas, fijación de precios de alquileres, y nosotros centrándonos en estos alquileres turísticos, ¿cómo veis hoy en día, 2025, invertir a nivel particular, que al final es lo que nos interesa, ¿no? Invertir en pisos turísticos? ¿Es buen momento? ¿El momento ya pasó? ¿Ha cambiado el perfil del inversor? ¿Cómo lo veis vosotros un poco en este sentido? A nivel particular, insisto, yo, Marta, quiero comprar un piso, o tengo ya un piso en propiedad y lo quiero alquilar con alquiler vacacional. ¿Cómo lo veis en este momento? ¿Sigue siendo rentable? ¿No? No sé si quieres, Julio. Julio, si quieres. Sí, a ver, ¿te digo lo que quieres escuchar o la realidad? La realidad. La realidad, ok. A ver. Tú piensas que en todo momento que yo estoy interesada en comprar un piso y alquilarlo vacacionalmente. Entonces, os estoy pidiendo asesoramiento y os voy a pedir asesoramiento a lo largo de todo el episodio. ¿Creéis que es buen momento para yo comprar un piso y explotarlo turísticamente? A ver, esto tiene una... A ver, esto no es una respuesta sí o no. ¿Vale? Sí, por supuesto. Esto tiene, claro, esto tiene sus connotaciones. Lo que está claro que aquí ha habido ahora mismo no ahora mismo, llevamos años perseguidos. El pequeño inversor lleva, pues no sé, te podría decir que hace unos 5 años empezó la carrera persecutoria hacia el pequeño inversor, ¿no? El pequeño inversor, ¿a qué me refiero? Pues a las viviendas que tú le llamas, a las que se llaman ahora VUT o viviendas de uso turístico, antes eran VFT, ¿no? Y pues ahí ya empezó esa persecución hacia el modelo. ¿Por qué? Bueno, pues me imagino que como todo, pues el gobierno que quiere defender al pueblo, pues lejos de defender al pueblo, creo que lo llega a castigar, ¿no? Por las políticas ineficientes. Pero bueno, no es el tema. Aquí la cuestión, Marta, es que las VUT o las viviendas de alquiler vacacional están muertas. Y no te sorprendas. Cuando digo que están muertas es que Tienen los días contados. ¿Tiene los días contados? No, creo que ya no. O sea, de hecho, el 7 de julio entra una nueva ley estatal que te exige ahora un nuevo registro en una ventanilla única y si queréis nos metemos ahí en ese fango. Pero por sintetizarlo, creo que el inversor pequeño, el retail, ha terminado en este juego. Se ha hiperregularizado tanto el sector que ahora o te profesionalizas o estás fuera. Marta, me gustaría decirte otra cosa.
Ahora bien, también te digo, tú tienes dos opciones. Es decir, no, es que me han quitado la opción de comprarme un piso en el tercero del bloque de enfrente de mi casa para destinarlo a turístico, pues se acabó la inversión, no existe. Y yo te diría, pues no, ¿por qué? Porque no te pasas al lado hotelero, porque no te pasas al lado profesional para hacerlo. La inversión, te diría, no te voy a decir que es menos, pero es en cuantía muy similar. ¿Qué ocurre? Que claro, al profesionalizar la actividad va a requerir de ti más conocimiento, más recursos, que bueno, lo puedes asumir tú o apalancarte en aquellas personas que saben hacerlo. Pero, y ya resumo, para mí las viviendas con fin turístico están muertas, llevan muertas mucho tiempo, y si quieres hacer algo en este sector, debes profesionalizarte. No, lo que está claro es que ya la vivienda que heredas de tu madre o de tu abuela, pues ya no puede ser una vivienda turística. Al final, es lo que decía Julio, están poniendo tantas trabas que ya llega un momento en el que es imposible convertir ese bajo que tenía tu madre o tu familia en explotación turística, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el punto es que hay que tener la normativa, sabiendo cuál es, hay que tener la normativa como viento de cola. Entonces, tiene dos opciones, que es lo que proponía. O te quedas fuera del juego, o oye, en vez de invertir en una vivienda que tiene la regulación de vivienda de uso turístico, porque por poner un poco en contexto súper rápido, en España hay dos formas de explotar turísticamente: vivienda de uso turístico y apartamento turístico. Las viviendas de uso turístico son las que heredas en un bloque de edificios de, pues lo que hablo, ¿no? De residencial de tu abuela. Y el apartamento turístico es el que está sometido a la normativa hotelera, que es la que ahora sí que se va a potenciar. ¿Quieres entrar en inversión turística? Olvídate de comprar el bajo y compra apartamentos turísticos, ya sea hecho o empieza a hacerlo pues con la metodología que dice Julio o con cualquier otra. Y llevado a la práctica, ¿qué diferencia real hay entre una vivienda de uso turístico y un apartamento turístico? Diferencia respecto a estructural, respecto a... ¿Qué es un apartamento turístico? Un apartamento turístico, bueno, realmente es un conjunto de apartamentos turísticos. No puede ser una única vivienda, ¿verdad? No, una vivienda es una vivienda, una VUT, ¿no? El problema de las VUT es que aquí tengo que decir tantas cosas que no sé ni por dónde empezar. Vamos a hablar un poco, si os parece, por ir poniendo en contexto y seguir una línea temporal. Vamos a hablar, pues me estáis comentando de que creéis que esas viviendas de uso turístico están muertas. Realmente, ¿cuáles esas licencias, esa fiscalidad? Legalmente, ¿cuáles son esas trabas que cada día nos están poniendo para que sean cada vez menos atractivas? Bueno, a ver, tampoco me malinterpretes, no están muertas, pero sí, entiéndeme. No están muertas porque sería ya un estado del caos, ¿no? No están muertas, pero te lo pongo tan difícil que vas a abandonar. No sé si veis la diferencia. O sea, yo, por ejemplo, en mi bloque de edificios olvídate, Marta. Ya hay una vivienda de uso turístico y ya está recogido en los estatutos, o no sé cómo decirlo, de que no puede haber más viviendas de uso turístico en la comunidad. Sí puede haber, pero lo tiene que probar si es nueva, por entrar en detalle si quieres. Sí, ya está prohibida, Ángel, ya está prohibida. Sí, o sea, pero que si tú quieres sacar una nueva, no se puede. Tienes el 3/5, ya te empiezas a poner tantas trabas que es imposible. Claro, lo que quiere decir Ángel, mira, a partir del 7 de julio, tú, vamos a ver, una vivienda de uso turístico, antes podías, en tu bloque, podías inscribirla y si en los estatutos no recogían la prohibición, pues ole, ¿no? Eso es. Ahora no es que no esté prohibida, es que ahora te la tienen que aceptar la comunidad. Entonces, a donde yo voy es lo siguiente, vamos a ver. Aquí hay un problema muy grande, muy, muy grave con respecto a la VFT o VUT, como queráis llamarlo. Primero, el primer gran problema es las diferentes competencias que intentan gobernar estas viviendas, ¿vale? Primero está la administración estatal, ¿no? Como he dicho antes, el 7 de julio entra en juego el Estado, como si no tuviéramos bastante actores
entra también el Estado, ¿no? Con ese Real Decreto que aprobaron el año pasado y que te dice que ahora hay un registro, ¿no? Un nuevo registro que tiene que cumplir o una serie de características para que sea considerado VUT, ¿no? Te dan un nuevo número, ese nuevo número, el CRU, que lo llaman, tiene que ahora darlo de alta en Airbnb, en Booking, y si no lo tiene, está fuera. Vale. Es que, pero ahí tenemos más actores. Tenemos también la comunidad autónoma, que tiene competencia ahora exclusiva en materia de turismo y también ordenación del territorio. Entonces, claro, tenemos también los ayuntamientos, que tienen la capacidad de regular los aspectos urbanísticos y también de convivencia, ¿no? Y por último, ya lo que te digo, la comunidad de propietarios. Entonces aquí hay un caldo de actores que intentan regular sobre lo regulado y lo hiperregulado una actividad que deja de tener sentido. Es que deja de tener sentido totalmente. Y si ya no es que las normativas estén claras y sean inamovibles, no. Es que el año que viene me sacan otro organismo y me dicen que la ventana no puede medir 1,5 metros, que tiene que medir 3 metros. Y que la salida no es independiente, que ahora tiene que tener 2 salidas. Y que, es decir, que estás condenado a abandonar la actividad. Me imagino que también habrá mucho rollo de eficiencia energética y, vamos, todo lo que se les pueda ocurrir. Como requisitos, quiero decir. Bueno, eso vendrá a partir de 2030, pero el tema de eficiencia energética va más por el tema profesional, que ahora después nos meteremos ahí, ¿vale? Pero, por resumir, a mí lo que me cabrea de todo esto es que hay muchos actores intentando regular, que no se ponen ni siquiera de acuerdo entre ellos, porque hay denuncias entre los propios actores, y que el último, el perjudicado de todo esto es el pequeño propietario que se come el marrón. Y no te digo que no puedas, que tú te quieras comprar una vivienda para sacar licencia turística. No. Eso es muy complicado. Te hablo ya del que tiene la licencia turística y quiera protegerla en el tiempo. Yo estoy en litigio con dos UFTs que tengo desde hace 6 años. Ostras. Pues ahora me quieren tirar las licencias. Entonces, esa es la situación. Cada vez piden más papeles y se inventan más normativas. Sí. Y te dicen que no tiene un carácter retroactivo porque si no sería un estado fallido, pero bueno, dime tú qué diferencia hay entre no tener un carácter retroactivo y ponerte una nueva norma que ahora ya no cumple, que sí cumplías antes. Claro. En fin, pues ese es las circunstancias por las que está pasando ahora mismo el sector de viviendas particulares en España. Llevado a la práctica, me imagino, yo quiero comprar un piso, entonces primero tengo que ir a la estatal, ¿no? Y decir, quiero dar este piso de alta. Bueno, pues primero que cumpla estos requisitos que te digo yo, que hoy son estos, pero mañana pueden ser los que me dé la gana. Pasado eso, a nivel comunidad autónoma, luego te tienen que cumplir con otra normativa, ¿no? Y luego ya mi comunidad lo tiene que aceptar. Me imagino que tendrá que salir a mayoría en las votaciones de las juntas y demás. Así es. Eso es. Y que el segundo no se puede, y que el primero, y que la ventana, y que la licencia de ocupación que no la tiene, pero la cédula de habitabilidad no vale, y que la autorización, y que no, que es que aquí en Sevilla, pues la zona tensionada, y es que... ¿Antes había normas o alguna normativa que midiera esto? Hace 6, 8 años no, o sea, había normas, verás tú. Tenías que tener tu licencia de ocupación, tenías que tener tu registro en turismo y, oye, y era el mercado el que iba a valorar si tu estancia le gustaba a los huéspedes o no le gustaba al huésped. Muy sencillo, si no van a hospedarse es que estás haciendo algo mal, ¿no? Mejóralo.
Y claro, antes habría gente que también lo haría en B, ¿no? Que no tendría de alta todas esas viviendas. Y yo ahora recientemente, Claro. yo no sé si fue esta semana o la semana anterior, que leí que se habían borrado, no sé, una borrada, decenas de miles de anuncios de gente que tenía esas viviendas sin estar dados de alta. O sea, que ahí ya, en ese juego ya ni entras. Claro, No, es que no estuviesen dado de alta, sino que hasta el día de hoy, bueno, hasta el 7 de julio que comenta Julio, claro, no hay un registro ni una base de datos que pueda el ayuntamiento o la competencia revisar si esos datos son verídicos o no. Entonces tenían que ir uno a uno. Entonces, claro, digamos que como que la policía pues no tiene tanta capacidad como para revisar si eso es verdad o no. A partir de julio llegará el momento en el que tienen comunicación entre registradores y ayuntamientos y cada vez que quieran solicitan esa información para ver si tú lo estás cumpliendo o no. Entonces acaban con la clandestinidad. Y a nivel comunidad autónoma, ¿qué te pueden pedir? A nivel comunidad autónoma, bueno, al final la comunidad autónoma tiene su competencia. O sea, es que es demasiado trámite. Tienes que pasar por... A ver, por un lado, por resumirlo, mirad, por un lado tenemos requisitos urbanísticos, que eso te tienes que ir al ayuntamiento y preguntar, oye, mira, aquí en este local, ¿qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? O en esta vivienda, ¿cuál es la zona tensionada? Pues mira, esta otra. O sea, es decir, tienes que tener una información urbanística y también la comunidad va a regular, en este caso, por ejemplo, en Andalucía, en la Junta de Andalucía, la que lleva el turismo, ¿no? Entonces, ahí me van a decir, no, pues que pues tiene que tener tantos metros, tiene que cumplir con el PGO. Es decir, por un lado tenemos urbanismo y por otro lado tenemos turismo. Y tú tienes que cumplir ambos requisitos, ¿no? A partir de ahí, por supuesto, tienes que tener la primera licencia de ocupación, tienen que ser bajos, la comunidad te tiene que aceptar, ¿no? Ya ves tú, ¿qué comunidad te va a decir que sí, que te acepta? Ninguna. Ninguna, ¿no? Efectivamente. Entonces, Marta, es un poco complicado, ¿vale? Otra cosa, después se pueden hacer peripecias, es decir, tú como inversora, yo lo que haría sería, para empezar, olvidarme de las VUT, pero bueno, si tú estás RQR que quieres una VUT, tú ahí el podrías... piso de mi madre del pueblo, por ejemplo. Bueno, y esta es otra, tú ahora tienes una VUT, has hecho una inversión en una VUT y por lo que sea, quieres vender tu VUT, ¿no? Tú has comprado al final imagínate, una vivienda con licencia turística tiene un valor más alto que una que no lo tiene, ¿no? Pues tú la compras, por lo que sea, quieres venderla, pues ahora ya tú no puedes transmitir tu licencia turística. Se acabó, se muere esa licencia turística, ¿no? Entonces, hostias, ¿qué es esto? Tienes que volver a pedirla con la normativa del momento en el que tú has comprado la vivienda. Que spoiler, va a ser mucho más restrictiva que la que tú... Olvídate. Entonces, pues... Yo como empresario no tiene ningún sentido. No, pero también es verdad que, claro, para quien aproveche esto, le va a dar una ventaja enorme porque se va a acabar tanta oferta en el mercado, en el mercado turístico, que los que nos quedemos en el mercado, pues al haber la misma demanda y haber menos oferta, pues si esos 65.000 anuncios de Airbnb se van, hay menos oferta, misma demanda, pues podemos subir los precios y ganar más dinero. Entonces, claro, ¿es malo o bueno? Pues depende de qué lado te quedes, de la balanza. Sí, totalmente. Para mí es una oportunidad. Claro. Porque al final o te profesionalizas o te vas. Julio, al final el problema va a ser a quien tenga pues, un sueldecillo en un trabajo, gane lo suficiente como para tener su gasto de día a día con su apartamentito que, pues lo que decimos, ¿no? Lo heredó de su madre. A ese va a ser que se lo van a quitar porque al que esté en el día a día, en la operativa y lo haya profesionalizado, sabe qué es lo que tiene que pedir, cómo pedirlo y cómo hacerlo. El que no, pues no lo va a hacer. Entonces, intentando perjudicar a quienes explotan profesionalmente esta actividad, están perjudicando al pobre hombre, ¿no? Que gana su dinerillo con esto. Pero sí, siempre ocurre lo mismo, tío. Sí, repercute a los que están más abajo siempre. Los que están arriba no van a verse muy perjudicados o por lo menos demasiado. El problema va a ser que viva
sobre todo de esto. El sector hotelero está blindado. Efectivamente. Entonces, porque es un lobby que lleva muchos años y mueve muchísimo dinero. Entonces, o te vas con ellos o te vas del juego. Es que no hay otra. Yo ahora me siento como el típico pez que va debajo del tiburón, ¿sabes? Como, o sea, protégeme. Entonces el hotel me protege, que es el tiburón, y yo voy detrás de él. Venga, pues si tú me dices que yo voy por aquí, me las avío para ir contigo, pero no me sueltes. Pues esa es un poco la situación en la que estamos los que nos intentamos dedicar profesionalmente a esto, vaya. ¿Realmente hay muchas empresas que te ayuden, que te lleven de la mano para tener toda esta normativa vigente y realmente que te hagan un estudio de que si yo me quiero comprar una vivienda en el tercero de mi edificio, la pueda explotar turísticamente o no? Hay empresas que, o sea, obviamente habrá empresas que se dedican a este asesoramiento, pero por lo menos yo no conozco ninguna. No sé si esto cada vez es más habitual. Julio, tú que estás en el sector, no sé cómo ves. Bueno, no lo sé si hay empresas o no. Yo tuve que... Porque claro, me imagino que hoy en día es necesario, pues no sé, te pago una comisión, me haces tú el trabajo sucio, entre comillas. Claro, claro. Probablemente haya empresas, ¿no? Pero yo, como mi actividad continuamente es estar lidiando, ¿no? Yo no soy ni arquitecto ni nada, pero sí tengo un equipo de arquitectos que lidian con todos estos trámites que son un poco más densos, ¿no? Son los que te limitan. Y al final, este arquitecto, pues evidentemente... para empezar, tiene que ser, por lo menos los que yo tengo en mi equipo, están especializados en cambios de uso de locales y, por supuesto, en explotación turística, porque la explotación turística, como hemos visto, es continuamente maleable, continuamente está cambiando. Entonces, o estás encima de la normativa o te quedas obsoleto, ¿no? Entonces, mi recomendación es que si quieres empezar con la actividad turística, arrímate a un buen profesional, a un técnico, a un buen arquitecto, que es el que te va a solucionar parte de la papeleta, es el que va a hablar con urbanismo. A ver, que tú como particular también te puedes ir a urbanismo y hablar, pero entiéndeme, en urbanismo hay otro técnico. Entonces sería hablar de particular a técnico. Si tú te pierdes con lo que yo hablo, imagínate con lo que te habla el técnico, ¿vale? Entonces, claro, mejor hablar de técnico a técnico, ¿no? Que se van a entender mejor y aclarar la situación. Entonces, rodéate de un buen técnico, de un arquitecto que tenga la normativa turística vigente y que sepa, en mi caso, de cambios de uso. De uso. Antes de seguir, quiero pedirte un favor que para ti es súper rápido, pero para mí significa muchísimo. Suscríbete al canal y dale me gusta, o si me escuchas en Spotify, regálame esas 5 estrellas y una reseña. Parece ser que ayuda muchísimo al algoritmo, y a mí, que hago este podcast con la mejor de mis intenciones, me darán un empujón para seguir creando contenido que realmente aporte. Si no le das ese clic, el contenido que realmente puede ayudarte a entender y mejorar tus finanzas personales no llegará a ti tan fácil. O directamente no llegará. La educación financiera no se aprende en el colegio, ni con tus amigos, ni en el trabajo. Solo tú tienes el poder de ver cada vez que abres esta plataforma desde la cual me escuchas lo que a ti de verdad te aporta valor. El algoritmo necesita saber que esto es lo que quieres. Esto es mucho más que un podcast, es una comunidad para apoyarnos, a crecer y aprender juntos. Así que si quieres seguir mejorando, no dudes en suscribirte. De verdad, gracias por estar ahí, por hacer crecer esta pequeña familia, y ahora sí, te dejo con el episodio. A nivel... claro, hablamos de estas viviendas, ¿no? Si hablamos de apartamentos, me imagino que ese ticket mínimo para la inversión sea muy superior, ¿no? Porque yo quiero comprar un piso de 130.000 euros, me hipoteco y al final pago el 30% de 130.000 para la hipoteca, bla, 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 o un poco más. Pero cuando hablamos de apartamentos, realmente estamos hablando de cifras bastante superiores, ¿no? Vamos a llevar los números a tierra. Vale. ¿Cuánto el León? Vamos a poner en el caso del León, vale. ¿no? Venga. ¿Cuánto vale un apartamento turístico en León? Vivienda turística. No te hablo de una vivienda. Te hablo de una vivienda turística. ¿Cuánto vale aproximadamente?
¿Pero coste de mercado de venta? Sí, de mercado. Tú ahora como inversora particular ves que te gusta la explotación turística y decides comprarte una vivienda turística. ¿De qué importe estaríamos hablando aproximadamente, Marta? A ver, yo nunca he visto un anuncio en Idealista de se vende apartamento turístico o vivienda turística. He visto muchos pisos. Te puedo decir cuánto cuesta un piso. Pues por ejemplo, mira. De obra nueva o de 3 habitaciones, 2, ahí me puedes sacar chicha, pero... Es que no me vale. No me vale un piso porque, ya te digo, debido a todas las restricciones que hay, ahora mismo una vivienda con licencias turísticas, pues piden muchísimo más, ¿no? Vamos a un caso... Pero bueno, en realidad es tontería, ¿no? Porque si cuando cambia de propietario esa licencia desaparece, porque vale más. Ya olvídate, a partir del 7 de julio ya se acabó. O sea, ese extra que tenían para vendérmelo más caro porque tiene ya esa licencia, todo eso ya se acabó. Las trapichuelas, que si el usufructo el usufructo te lo quedas para no hacer el cambio de licencia, que si el activo lo tiene una sociedad y te vendo la sociedad en lugar de venderte el activo, en fin, que al final siempre sale ¿no? Donde está la trampa, pues... Quien hizo la ley hizo la trampa. Eso es, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a los números. Vale. No te creas, mira, te hablo de Sevilla. Tú, si te pones a buscar un apartamento turístico en Sevilla, ¿de qué? De 250.000 euros no vas a encontrar un apartamento turístico, por menos, ¿eh? Ni hablar. Local. ¿Cuánto vale un local? Un local, piensa que el metro cuadrado de un local es bastante inferior al de una vivienda, ¿vale? Pongamos un local... Mira, te voy a hablar de la última operación. Huelva. Local de 110 metros, te lo estoy diciendo de cabeza, 110 metros, 88.000 euros. 110 metros, ¿por qué 110 metros? Porque tú, para ser considerado establecimiento turístico, OAT, ¿vale? Lado profesional, te van a exigir un mínimo de apartamentos. No vale con un apartamento. Te dicen, no, es que el mínimo en Huelva, o en Andalucía en este caso, porque lo marca la comunidad, son 3. Ah, vale, muy bien. Venga, pues si son 3 unidades y el mínimo por apartamento son 26 metros, en Huelva son 32, ¿vale? Pues yo necesito mínimo 100 metros. Ok. En 100 metros voy a meter 3 apartamentos. El coste, que son 88.000 euros. Vamos a la obra, la otra partida grande, ¿no? Por supuesto. La obra, para que tengas una idea, puede ser del precio similar de la compra. Quizás un pelín menos, ¿vale? Nos situaríamos entre impuestos y gastos secundarios en unos 200.000. Tengo 3 apartamentos que me facturan cada uno de ellos, ¿qué? 1.500, 1.700 cada uno. ¡Ostras! Pero claro, ese es el resultado o el producto que es el fin último y bonito, ¿no? Pero el proceso es un proceso que dura un año, que aparecen problemas, que bueno, que no es un camino llano. Pero si te gustan los retos y te pones tu gorrita de emprendedora, creo que es una gran opción y no estamos hablando de un precio superior al de comprarte una vivienda con licencia turística, para nada, ¿eh? Más trabajo, sí, más conocimiento también, pero mayor precio no. A nivel legislativo, licencias y demás, ¿es lo mismo? Porque claro, me estás diciendo que una vivienda es un coñazo de la leche, entonces 3, sí. Pues por 3, ¿no? Claro. Los requisitos son similares, pero aquí da igual los requisitos. Aquí la clave es que están claros y que son inamovibles. Es decir, yo en un establecimiento turístico sé qué tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo y no hay 4 competencias tirándose piedras los unos a los otros. Yo, por ejemplo, en un establecimiento turístico, a mí me da igual la comunidad. Me da exactamente igual. ¿Por qué?
Porque para un establecimiento turístico, en la Junta de Andalucía, no sé en León cómo será, en la Junta de Andalucía no te piden los estatutos de la comunidad, por ejemplo. No te los piden para darte la licencia. Entonces, claro, yo ahí no necesito tener un policía como vecino, ¿no? Entonces, y aparte, a nivel urbanístico, está todo mucho más claro. No tengo, por ejemplo, cuando realizamos la búsqueda de locales, tenemos que ir, o sea, evidentemente consultamos en el PGO, consultamos en urbanismo, consultamos en la Junta, y las reglas son claras. Entonces, si tú cumples esas reglas, tú desarrolla la actividad y no va a haber cambios en esa actividad, no va a haber ningún problema, ¿no? Entonces, como empresario y para poder escalar la actividad, yo lo primero que necesito es seguridad. Seguridad que voy a poder desempeñar mi actividad y que no me la vas a cambiar durante el camino. Porque es que si no, yo no puedo escalar el negocio, ¿no? Entonces, sin duda, para mi perfil, el establecimiento turístico es la mejor opción a día de hoy. No sé en un futuro cómo será, pero a día de hoy, sin duda. Ya no solo por toda esa facilidad que comentas, sino también pues por la rentabilidad, ¿no? Que al fin y al cabo pues es el motivo por el cual realizamos una inversión de ese tipo. En cuanto a elegir ubicación o ponerse a hacer un análisis un poco de mercado, competencia, ¿hay alguna herramienta para hacer esto, para analizarlo? Ángel, igual tú sabes también, nos puedes dar tu experiencia en cuanto a eso. ¿Dónde suelen estar ubicados los pisos que tú sueles gestionar? ¿Cómo analizas la competencia en las diferentes plataformas? Si yo como inversora quiero dar el paso de una una vivienda o un apartamento, ¿cómo puedo elegir o qué requisitos puedo tener en cuenta a la hora de ponerme a buscar? Mira, yo te diría, Marta, que antes, cuando querías comprar un apartamento turístico o una vivienda turística, pues te ibas al centro, que los precios estaban mucho más baratos y no había tanta competencia, entonces tú allí podías encontrar no cualquier cosa, pero lo podías encontrar algo interesante mucho más fácil. ¿Qué pasa? Que, como te decía, mira, ahora mismo en Sevilla, que es lo que te puedo hablar más, tenemos 8.000 apartamentos turísticos. Eso significa que yo tengo una licencia de un apartamento turístico de un cliente que es la número 200 y la sacó en 2013-2014 la sacó. Entonces, en 10 años hemos pasado de 230 apartamentos a 8.000. Entonces, claro, poquito a poco tú tienes que para ir encontrando el equilibrio entre precio y rentabilidad, te tienes que ir saliendo de lo que es el centro o el casco histórico de la ciudad. Imagino, yo domino Sevilla, pero imagino que será igual pues en las Islas Canarias, en León, en Madrid, en Barcelona, porque al final es el mercado, ¿no? Entonces, ahora mismo la oportunidad que tienes es encontrar, y lo que hace la mayoría de los clientes, es encontrar una oportunidad que esté en el centro, pero que no esté en la propia calle histórica con nombre de la ciudad, sino que sea pues 3 calles más para la izquierda o 3 calles más para la derecha, que te baja el precio por metro cuadrado mucho y te puede ofrecer una rentabilidad mucho mejor. Porque yo lo que digo siempre, tú como inversor o como comprador, sí que te interesa pues ponerlo, vamos a inventarnos un nombre de una calle, en la calle Estuche en vez de en la calle Ordenador, porque la calle Estuche es más interesante, ¿no? Pero el huésped que viene de Alemania, con tener sigo poniendo como ejemplo Sevilla, con tener la Giralda a 100 metros en vez de a 10, le da igual. Porque para él sigue estando en el centro, ¿no? Entonces, él paga lo mismo por esa vivienda a 100 metros que por esa vivienda a 10 metros. Pero a ti te ha costado mucho menos. Pues ese es el punto que hay que encontrar ahora. ¿Veis mayor futuro, por ejemplo, en centros históricos, centro de la ciudad, que, por ejemplo, turismo rural? Aquí en León, por ejemplo, el turismo rural está teniendo un auge brutal. Y yo como inversora, que también le doy muchas vueltas a todo esto de lo que estamos hablando,
pues lo pienso mucho, ¿no? ¿Allí en Sevilla turismo rural se está llevando más o sigue estando el negocio verdadero en lo que es la ciudad? Aquí en Sevilla el turismo rural se lleva, pero es muy cíclico. Es decir, tú aquí en Sevilla el único motivo por el que haces turismo rural es porque te vas con los amigos un fin de semana, te vas con la familia o vas a una piscina. Entonces, las casas o chalets turísticos que también hemos gestionado tienen su demanda entre junio y septiembre. Es su, digamos, su momento, ¿no? Cuando una vivienda en Sevilla o un apartamento turístico en Sevilla tiene su mejor momento entre septiembre y junio. Entonces, un poco es lo complementario. Y como eso, pues todas las viviendas y apartamentos turísticos. Un poco el problema del turismo y del turístico es que es muy cíclico. Entonces, claro, tú ganas mucho dinero un mes porque sea, bueno, no sé, hay un evento de música o cualquier cosa, pero del mes siguiente lo estás haciendo igual de bien y ganas mucho menos dinero. El motivo no es que lo estés haciendo mejor o peor, sino que el mercado en ese momento no valora tanto tu vivienda, pues porque hay menos demanda, simplemente. Bueno, pero aún así puede ser igual de rentable. Me pongo a pensar, tú tienes Sevilla cerca para irte de vacaciones en verano, pero yo puedo pensar aquí en el norte una estación de esquí que al final esquías 2 meses de todo el año y tiene que ser rentable porque si no la gente no tendría esos alquileres vacacionales a 20 minutos o 10 minutos de la estación de esquí. Hombre, lo que tiene que ser es cómodo, porque estás 2 meses trabajando mucho y después tienes el resto del año a la casa pues para llevar a familiares o llevar amigos o disfrutarla tú. Entonces, cómodo es. Lo más rentable pues siempre tiende a ser el centro de las ciudades o el casco histórico, que es donde dentro de lo que cabe tienes la máxima demanda durante más meses. Lo más rentable, pero lo más caro también. A ver, por eso te tienes que ir a la calle que te digo, calle Estuche, en vez de calle Redador. Yo discrepo un poco. Julio, venga, pues esto está bien porque así debatimos. Bueno, Ángel, a ver, yo discrepo un poco respecto a la rentabilidad, ¿eh? Yo creo que más que el término rentabilidad, tú te querías referir a la ocupación. La ocupación, evidentemente, mira, en turismo hay una frase, no, un lema, que es ubicación, 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 ¿no? ¿Y qué quiere decir? Pues evidentemente que el epicentro de una ciudad siempre va a tener una demanda mayor que cualquier otra zona de la ciudad, ¿no? A nivel turístico, me refiero. Ahora bien, ¿que eso signifique que sea más rentable? Lo dudo, ¿vale? Y os voy a poner el proceso por el cual yo sigo un poco para llegar a una oportunidad, ¿no? Yo, mira, uno de los principales errores que veo en los inversores que se están iniciando en el sector turístico es que primero toman la decisión porque ven que es una actividad que es lucrativa, que le encaja y quieren invertir en ella, ¿vale? Toman esa decisión, ¿vale? Pues acto seguido lo que hacen es ponerse a buscar una vivienda turística. Entonces, claro, yo cuando veo esas cosas, no entiendo por qué tengo el conocimiento, pero no comprendo cómo puedes buscar una vivienda sin realmente haber estudiado de forma objetiva tanto la macroubicación, es decir, tanto la ciudad en la cual quiero desplegar mi actividad, con los KPIs turísticos de porcentaje de ocupación, de oferta disponible, de facturación estimada, del ADR, es decir, una serie de parámetros. ¿Qué es el ADR? El ADR es el precio medio que tiene una habitación, un estudio, vale, o cualquier unidad turística, ¿no? Vale. Te lo anualiza y te dice, pues aquí está en 90, en 80 o en 70 euros, ¿vale? Es una métrica que tú ahí puedes, por lo menos, tener referencias, ¿no? ¿Hay herramientas en esto? Sí, claro, ahí voy ahora. Vale. Primero te digo un poco el proceso, que para mí criterio es, oye, primero necesito saber dónde, en qué ciudad o en qué lugar voy a implementarlo, es decir, conocer la macroubicación, ¿vale? Con estos indicadores que hemos estado comentando. Y después, una vez que tengo claro
la ciudad o la localidad, me voy a la microubicación, que es lo que hablaba Ángel. Oye, la microubicación, muy bien. Partiendo de que el epicentro turístico es el centro histórico y que es zona 1, vamos a estudiar ahora la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Y yo te puedo asegurar, evidentemente no es una regla absoluta que se cumpla en todas las ciudades de España, pero la zona 2 y la zona 3 es bastante más rentable que la zona 1. Rentable, no te hablo de ocupación. Ocupación siempre va a ser mayor en la zona 1 o en el epicentro de la turístico. Claro. Entonces, claro, cuando yo tengo claro la macro, tengo claro la microubicación, yo tengo una seguridad en mi inversión que es infinita. A mí el activo como tal, la vivienda, me da igual cuál sea. Yo tengo que estudiar lo primero y más importante es el lugar. Y te contesto tu pregunta. ¿Hay plataformas? Por supuesto. Tienes desde PriceLab, tienes AirDNA y otras muchas que hablas, ¿vale? Pero aquí la cuestión son plataformas de pago, tienes que abonar, ¿no? Para hacer un estudio en profundidad. Sí que algunas tienen una versión gratuita, pero eso no vale para nada. Si me preguntas a mí, yo eso no... tienes que pagar para tener datos objetivos y ya no solamente es tener los datos objetivos, ahora interpreta esos datos. Tienes que haber tenido bastante comparativa de situaciones pasadas, de qué ha ocurrido, es decir, al final la experiencia te va a dar un grado con el que poder elegir una ubicación u otra diferente, ¿no? Entonces, bueno, por concluir, para mí, elegir la zona, creo que es la fase más importante, te podré decir, de todo el proceso. Hombre, yo te hablo por experiencia de departamentos que he gestionado y que gestiono. Mira, en el centro, la zona 1 que tú le llamas, yo los únicos pisos que he gestionado y los únicos pisos que conozco son pisos heredados, que es lo que hablamos antes. O pisos heredados u hoteles. Ahora, una vez te vas a esa calle de al lado, que es lo que te decía, que la gente, digamos, no le valora tanto a la hora de comprar y vender en el precio, ahí donde hay una muy buena rentabilidad, porque el huésped lo valora igual y lo paga igual, pero el vendedor lo valora menos y lo vende más barato. Entonces, esa diferencia que tú encuentras es la diferencia que te hace hacerlo. Por ejemplo, yo tengo un apartamento, ¿vale? Vamos a llamarlo en la zona... Si zona 1 es la mejor y zona 5 es la peor de la ciudad, lo tengo en la zona 3, ¿vale? Ese apartamento, no quiero decir ubicación ni nada por privacidad por supuesto, de los datos, ¿vale? Pero ese apartamento costó 130.000 euros. Bueno, un apartamento turístico, con licencia UTE, ¿vale? Pero bueno, que eso es otro tema. Ese apartamento, yo he llegado a pagarle en un mes 2.800 euros. De media, se puede llevar al año pues unos 1.800, 1.600. Cuando dices pagarle, ¿te refieres a facturación bruta al propietario? No. Mira, la facturación bruta, ¿vale? Es lo que pagan todos los huéspedes. La suma de lo que pagan por booking es la facturación bruta. Facturación bruta podemos hablar en ese apartamento de 4.000 o 5.000 euros al mes. Un mes bueno, ¿vale? Obviamente. Un mes malo pues serán 2.000. Pero lo que o sea, a mí me llega el dinero a la cuenta del banco durante todo el mes y yo sé que le pago a los propietarios, ¿no? Por eso es un buen negocio, porque tú tienes el dinero en tu cuenta del banco para tener tus gastos. Cuando yo le pago al propietario, eso es lo neto que se ha llevado él. Vale. El huésped ya ha pagado, se ha restado la limpieza, se ha restado las comisiones, se ha restado mi comisión propia. Digamos que yo me pago a mí, entre comillas, ¿no? Yo me guardo mi dinero y yo le hago la transferencia y la factura al propietario. Esa transferencia y factura es lo que él se lleva de su actividad, que su actividad es cero, obviamente, porque para eso estoy yo de intermediario. Pues él le pago, con un mes bueno, lo que te digo, 2.000, 2.500, es lo que le pago con 130.000 euros de inversión. Yo no conozco ninguna inversión que con 130.000 euros pueda sacarle 2.000 o 2.000 euros en un mes sin hacer nada. Porque si no estuviese yo de por medio, podrían llegar a ser 3.000. Entonces, eso es la zona 2 o zona 3 que te digo. Por eso yo creo que lo más rentable es buscar esa zona y esas oportunidades.
Marta, mira, te pongo un ejemplo. Yo, mis preferidas son zona 2 y zona 3, como dice Ángel, pero yo lo que hago al final, en la explotación, Ujú. me di cuenta, y esto es un regalito para toda audiencia, ¿vale? Yo en la explotación me di cuenta que colocando un jacuzzi en cada uno de los estudios, de los apartamentos que se construyen, el porcentaje de ocupación subía muchísimo. Entonces yo con un apartamento, perdón, con un conjunto de apartamentos en zona 2, zona 3, facturo, pues te podría decir que lo mismo que en una zona 1. ¿Por qué? Porque doy un servicio premium que a lo mejor la zona 1 en la vida va a tener un jacuzzi. Y si yo en toda la ciudad, imaginaros que en Sevilla estudios hay 1000, con jacuzzi hay 30. Entonces, claro, me quito una competencia enorme. Y la inversión para un jacuzzi, dime tú la que es. Entonces, bueno, al final es el arte, ¿no? El arte de conocer al huésped, lo que quiere, lo que busca y ofrecérselo, básicamente. ¿Qué rentabilidad mínima podemos esperar para un proyecto de esta categoría? ¿Para una vivienda acabada o para un local que acaba en establecimiento turístico? Para ambos. A ver, es que no, para ambos, si O quieres... sea, tú cuando vas a entrar en un proyecto, ¿qué rentabilidad mínima esperas obtener de ella? Yo, mira, te voy a hablar en números. Decir, si no estés esto, no entro. Vale. Okay, te voy a hablar en números absolutos y relativos, ¿vale? Y te voy a hablar de mi rama, que es el local a establecimiento turístico. No te hablo de la explotación, que eso ahora si quieres nos habla Ángel, ¿vale? Vale. Yo, mira, desde que cojo el local hasta que acaba en establecimiento turístico, mínimo o doblo el valor de esa inversión o no entro. ¿Qué ocurre? Claro, que tú dices doblar, ostras, doblar, sí, doblar. ¿Por qué? Porque desde un taller, cojo ahora el taller y le tengo que hacer un cambio de uso. Primera capa de valor. Segunda capa de valor, hago segregaciones en 4, lo divido en 4. Segunda capa de valor. Tercera capa de valor, le saco licencia urbanística, turística. Tercera capa de valor, le estabilizo la explotación. Cuarta capa de valor. Entonces, claro, ahí estamos doblando. Entonces, ¿qué métricas utilizo yo para estimar la rentabilidad, ¿no?, de un activo? La rentabilidad me refiero a su conversión de local a establecimiento turístico, no a la explotación, ¿vale? ¿Qué métricas utilizo? Aquí se utiliza una métrica se llama el Established Yield, es decir, es la rentabilidad una vez que el activo ya está en funcionamiento, ¿vale? ¿Cómo se calcula? Pues muy sencillo. Pues es una fórmula que en el numerador tenemos el EBITDA que es, el EBITDA es la diferencia que existe entre los ingresos y los gastos operativos, ¿ok? Y en el denominador, la inversión total. Es decir, cuánto me ha costado el local y cuánto me ha costado todas las capas de valor que le he aplicado a ese local. Eso me va a dar un porcentaje, una rentabilidad. En este caso, si la rentabilidad yo no entro en menos de un 20-25% de rentabilidad, sin financiación, estamos hablando aquí con fondos propios, ¿ok? Y ahora viene la segunda parte. Yo no compro ningún local. Yo no compro ningún local sin previamente conocer el precio de venta, la estimación del precio de venta, ¿no? Entonces, aparte del Established Yield que se llama, que ya hemos visto que por debajo del 20 no entramos, del 20%, hay otra métrica muy importante para estimar el precio de la venta, que es el cap rate de mercado. ¿Qué es eso? Es muy sencillo, te lo explico, pues es la exigencia que un inversor le pide a su inversión, ¿no? Es decir, pues para que un inversor le parezca atractivo este activo, le exige un 10%. Ok, pues si yo sé que el inversor exige un 10% y yo tengo una rentabilidad de un 20%,
ya estoy doblando mi inversión. Si a lo que a mí me ha costado 200, el inversor exige, yo tengo 20 puntos y el inversor exige un 10, yo ya he doblado mi inversión ahí, ¿no? Entonces, ese es el primer parámetro. Si no doblo el valor desde el origen hasta el producto final, ni se plantea la entrada. Y ahora viene la explotación súper lucrativa, que es la operativa la operativa turística. Que eso, Ángel, al tener diferentes clientes, tendrá más datos. Yo tengo propiamente en cartera bastantes, pero probablemente Ángel nos pueda dar un poco de luz ahí. Ángel. No, mira, cuando tú haces un estudio de explotación turística, yo colaboro con muchas promotoras que lo que hacen es ofrecer a inversores la oportunidad de entrar en una inversión turística. Digamos como lo que sería lo que Julio ha dicho lo último del cap rate. Pues, ¿cuánto es lo que tenemos que ofrecerle a ese inversor para que nos haga renta, para que ese inversor se decida comprar? Eso es. Efectivamente. Pues a eso es lo que me dedico yo con la promotora. Yo colaboro con ellos y les ayudo a hacer un estudio según los números de mis apartamentos y los números de plataformas que ha dicho antes Julio, que pueden servir para estimar si es una buena inversión o no. Yo por experiencia te puedo decir que por menos de un 11-12% anualizado, ¿verdad? Anualizado, y quitándole ya la comisión de la gestora, impuestos y demás, un inversor no entra. ¿Por qué es tanto riesgo? Porque ahora mismo tenemos la legislatura como viento de cola, si es apartamento turístico. Pero es que hace 10 años teníamos la legislatura como viento de cola también como vivienda turística, que es lo que hemos hablado antes, y ya no. Entonces, claro, asumir ese riesgo supone tener que pedir mucha más rentabilidad. Un 11, un 12%, te planteas el estudio. A menos de eso, no sigues tomando decisiones en ese De hecho, yo conocí a Ángel porque yo estaba vendiendo uno de los edificios míos en Sevilla, en el centro, y llegó Ángel con el promotor y hicimos migas en esa visita. Yo le estaba vendiendo el activo a los promotores con los que estaba currando Ángel. Entonces... de hecho, claro, es que eso no lo hemos contado antes, pero es que es gracioso. Es que nos sentamos a tomar un café ya cuando terminamos y me dice Julio, oye, pues sígueme en Twitter, que yo en Twitter subo mucho contenido. ¿Ya os seguíais? Ya, claro, nosotros ya habíamos hablado de quedar por Sevilla, pero yo no había enseñado la cara todavía. Entonces no sabía quién era yo. Ya habíamos hablado de nosotros de forma privada por Twitter. Sí. Al final este mundo es muy pequeño, ¿sabes? Sí. Y ya está. Oye, pues sígueme. Y cuando vi que yo ya lo seguía y que él me seguía a mí y que habíamos hablado, digo, yo no lo puedo creer. Me dice, ¿tú me conoces? Digo, yo te conozco, pero es que tú me conoces a mí también. Y ya fue bueno. Y entonces, claro, yo hice la parte un poco de poli malo en esa película, porque yo le estuve pidiendo a Julio pues todos los papeles. Claro, le tienes que apretar tú. Claro. Oye, pues la electricidad, la luz, pues tú no te lo puedes inventar. Y después esos son gastos que tiene el inversor. Entonces, para poder hacer un estudio exhaustivo, pues le pides esos datos y ves, según esos datos y el precio de venta que quiere Julio, cuánto es lo que me va a rendir. ¿Que me creo los números de Julio? Pues vamos para adelante. ¿Que no me los creo y quiero hacer yo el estudio? Lo hago. Si me cuadra bien, si no me cuadra, pues vamos a por la siguiente oportunidad. Al final, en ese estudio es el 11-12% que tienes que encontrar. Sí, al final lo que comentábamos antes, ¿no? Que tú, esto es un negocio y al final el que compra es un inversor y lo que quiere son ratios financieros. Totalmente. No promesas. Claro, a mí me piden el EBITDA. Oye, ¿cuánto crees que... ¿Cómo que cuánto crees? ¿Cuánto has facturado el año pasado? Vale, toma, mira, aquí está el EBITDA, aquí tienes los números. Pues vale, pues en función de esto te voy a pagar tanto. Y eso es lo que hay. En múltiplos. Ángel, ¿cómo haces ese cálculo? ¿O cómo llegas a esa decisión de sí, me compensa este apartamento turístico? Si nos quieres contar un poco el proceso. Claro. Mira, esto se hace de la siguiente forma. Tú tienes, tienes que tener ya lo que es una base de datos de números, porque si no te puedes creer cualquier cosa. ¿Sabes? Tienes que haber estado tiempo en el sector, tiempo gestionando apartamentos turísticos, gestionándolo en diferentes sitios. Pues claro, tienes ya números de diferentes ubicaciones, o dentro de la misma ciudad, comunidad, país, lo que sea. Sabiendo eso y un poco la media, tú ya empiezas a indagar un poco. Oye, supongamos que Julio me presenta su edificio. Mira, yo tengo un edificio
en esta calle con estas características. Pues yo tengo que coger, ¿vale? El procedimiento que seguiría sería, ¿vale? De los apartamentos que tengo en gestión o que he gestionado y tengo los números que me han rendido a mí con mi forma de gestionar y no me tengo que creer a nadie, ¿cuáles son los buenos? O sea, ¿cuáles son los que se parecen? Vale, pues son estos. Cojo los números de esos apartamentos. En cuanto se parecen, ¿qué lo haces? ¿Por localización geográfica? ¿Por características del inmueble? Claro. Si se parecen en localización, se parecen en número de huéspedes, que vale, como capacidad, se parecen en características, si tiene piscina, si no tiene piscina, si tiene jacuzzi, si no tiene jacuzzi. Vale. Todas esas cosas, si es nuevo, no es nuevo. ¿Sabes? Puede ser una obra nueva o un apartamento hecho específicamente para esta actividad, o sea, pues un apartamento que era para otra cosa, pero que bueno, al final has comprado 4 muebles de IKEA y 3 cortinas y las has puesto como apartamento turístico. No es la misma la rentabilidad. Vale. Entonces, todas esas cosas son las que se tienen que parecer. Cuando tú tienes eso, coges más muestras de programas, como ha dicho Julio, Airbnb es una de ellas, que te puede ir a los datos de Airbnb exactos, o por lo menos te hace una estimación, y yo eso lo pongo en un Excel, Marta. Yo tengo un Excel que desarrollé en su momento cuando trabajaba para otra empresa, yo lo he ido modificando a medida que me ha ido haciendo falta, en el que yo automáticamente pongo los datos que tengo, los datos de mis apartamentos y los del estudio que yo estoy haciendo, y me devuelve, dependiendo de la ponderación que yo le dé, porque me crea más o me crea menos los datos, me devuelve cuánto es lo que me debería de facturar el edificio de Julio, en este caso. Y yo ahora cojo ese número y digo, vale, este número entre el precio que me dice Julio, ¿me sale rentable o no me sale rentable? ¿Me sale más del 11%? Seguimos. ¿Me sale menos? Hablamos. Ese es un poco el procedimiento. Lo que pasa es que ese Excel es el complicado de tener. Entonces, todo es verlo por un módico precio o por una suscripción a newsletter, pues lo que se puede hacer. ¿Qué supone llevar un apartamento turístico en la práctica? Supone ser un todo en uno, te diría. Supone tener tacto con los huéspedes, supone tener tacto con los propietarios, supone coordinar la limpieza, supone ser tiquismiquis con el mantenimiento, tener un departamento que serás tú mismo, yo soy yo mismo, de calidad. Un apartamento turístico parece por Booking y Airbnb que es una casa que ha puesto alguien y ya está. Y que es súper fácil y que no tiene nada detrás. Pero si la gente supiese todo lo que hay detrás de que tú llegues a esa casa con una botella de vino en la mesa y una carta de bienvenida, bueno, no te puedes imaginar. Para eso están los programas. Yo uso muchos programas que me facilitan, me ponen un algoritmo de precios, me automatizan los mensajes a los huéspedes, me automatizan los check-in a la policía, que esta es otra. Tienes que decir quién entra en tu casa, cuándo sale, su DNI, su pasaporte, pues todas esas cosas o las automatizas, pues que es imposible escalar el negocio. Cuando tengas 2 apartamentos, ya no puedes tener más, porque te come el tiempo. ¿Por qué dices a la policía? Entró en vigor una normativa, antes hablamos de la normativa, ¿no? Pues en su momento pues entró otra norma, que era que lo justificaron con que no vaya a ser que tú tengas un terrorista en tu casa y no lo sepas. ¿Vale? Esa fue la justificación un poco irónica. Y es que yo, cada huésped que entra en los apartamentos, en todos los apartamentos que tengo, cada huésped que yo tengo, me tienen que rellenar un formulario que automáticamente yo se lo envío a través de una plataforma a la policía. Entonces, en el momento en el que tengan que buscar, vale, pues Julio Videgain, supongamos que ha cometido un crimen, y yo quiero saber, sé que ha sido en Sevilla, yo quiero saber Julio Videgain, ¿dónde se ha alojado? ¿Dónde se ha quedado? Pues tú buscas Julio Videgain en teoría, ¿no? Esta es la teoría. Tú buscas Julio Videgain en el buscador que ellos tendrán y te debería de aparecer dónde se hospedó Julio Videgain. Ese es un poco el motivo. Entonces, claro, todas esas cosas son las que tú tienes que hacer en el día a día para gestionar el apartamento. Y en cuanto a los precios, imagínate que vosotros en Sevilla, pues no sé, me lo invento, el año que viene el Betis o el Sevilla juega la final de la Champions y en cuanto se filtra la fecha y que va a jugar allí en Sevilla, pues se disparatan los precios, ¿no? Claro. ¿Eso cómo se hace? Mira, o sea, en cuanto te enteras del partido vas corriendo y dices voy a subir el precio llevado a la práctica, ¿cómo se hace? Así lo hace la gente que se lo toma como hobby. Claro. Está María José, que tiene un apartamento, ¿sabes? María José tiene un apartamento y yo qué sé, trabaja en un supermercado
que cuando se ha enterado ella de que hay una final en su ciudad, su apartamento ya se ha reservado por la mitad de la mitad de la mitad del precio que se podría. Entonces, por eso esta es nuestra función, si no, yo no existiría. Yo conecto los anuncios a un algoritmo de precios y ese algoritmo de precios, en cuanto detecta que hay más demanda de la que es usual en esa fecha, sube el precio tanto como pueda. Digamos, tú también puedes toquetearlo, pero a ti te aparece siempre, oye, pues mira, aquí, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Marta, la fecha más importante durante los últimos 5 años en Sevilla ha sido la final de la Copa del Rey. Se ha jugado aquí en Sevilla, en la Cartuja. Entonces, claro, esa fecha, yo recuerdo el año pasado que nosotros cuando yo estaba en otra empresa, nosotros facturamos casi 20.000 euros en un fin de semana. Casi 20.000 euros en un fin de semana. Entonces, eso lo pudimos hacer porque en cuanto se filtró la fecha del partido, el propio algoritmo de precios va subiendo los precios de ese fin de semana, tanto como le dejes o como tú le dejes. O sea, eso lo automatizas, ¿no? Pues lo quiero que el mío tenga un 10% más de la media de los inmuebles de la zona 1. No sé, me lo estoy inventando, ¿eh? No, yo le digo, a mí me dice, oye, yo te sugiero, te pongo el ejemplo, yo te sugiero que este fin de semana, que es la final de la Copa del Rey, tú lo pongas a 300 euros la noche. Y yo le digo al algoritmo de precio, no, yo lo quiero a 450. Entonces yo le pido 450 y el algoritmo se conecta a Booking y Airbnb y me pone automáticamente 450. ¿Que se reserva? Bien. ¿Que no se reserva? Pues le puedo poner que cada 30 días, por ejemplo, me baja el precio hasta que se reserve. Es que si no es imposible. Si yo tengo que estar pendiente de todos los precios, porque cada apartamento es de su padre y de su madre... No es que sea imposible, además es imposible, que no es eficiente. Tú no puedes competir con datos. Los datos mandan. Entonces, si tú tienes de base los datos, ese pricing se va a mover de forma automática. Es decir, la rentabilidad va a ser mayor con un pricing dinámico que de forma manual. Claro. Y aparte ya, yo lo que vendo siempre, si tú lo comparas, si yo ya puedo tomar la iniciativa con los datos que tengo de normal y además lo comparo con el resto de apartamentos que tengo en la ciudad, yo al apartamento de la mujer que le he cogido, que empezó a gestionárselo esta semana, le estoy ofreciendo lo mejor de lo mejor porque sé lo que hay en el mercado. Sé por cuánto se están vendiendo, ya no lo sabe. Ella, si se la han reservado por 80 euros, se cree que es bueno, pero yo tengo reservas por 160. Me lo invento, ¿no? Pero porque se entienda un poquito. ¿Cuántos inmuebles gestionas, Ángel? Yo ahora mismo tengo un edificio, Marta, en gestión y 3 apartamentos más. Yo tengo, en el edificio son 3 ahora mismo. Lo que pasa que este edificio, si vuelvo ahora un poco a mi historia, este edificio fue el motivo por el que yo empecé a tomarme esto en serio. Yo dejé la otra empresa en la que estaba y cuando lo dejé, por una operación que tuve, decidí empezar a montármelo por mi cuenta porque tenía un conocimiento que tenía que exprimirlo por algún lado y aparte me aburría mucho. Y dije, venga, pues si yo cierro este cliente, me doy de alta autónomo y empiezo a tomarme esto en serio. Lo cerré y hasta ahora, dentro de 15 días, sigo gestionando su edificio, pero entran en obras y ya van a hacer más apartamentos, van a hacer un total de 8 en el edificio. Entonces, claro, habiéndole demostrado cómo se gestiona profesionalmente esos 3 apartamentos que tienen, en cuanto tengan 8 más, o sea, los 8 en total, pues deberían de volver. Y tiempo, o sea, ratio hora a la semana, ¿cuánto necesitarías, por ejemplo, para gestionar un inmueble? Un momento, hacemos una pausa porque esto es importante. El sistema está diseñado para que trabajes toda tu maldita vida, pagues impuestos y dependas de un sueldo hasta la jubilación. No quieren que sepas que puedes poner tu dinero a trabajar para ti. En mi newsletter Objetivo Libertad Financiera te cuento y filtros gratis cada 15 días sin llenarte la bandeja de entrada de spam todo lo que necesitas para tomar el control de tu dinero y empezar a construir desde hoy mismo tu libertad financiera. Suscríbete ahora desde el enlace en las notas del episodio. Mira, tú teniéndolo todo automatizado, yo te diría que yo le dedico a cada uno menos de 20 minutos al día. Y será una media, me imagino que no todos los días te preocupes. Es que van a haber días en los que tú tengas que, no sé, yo he ido a revisar limpiezas, a cambiar la cortina, a comprar copas. Pero claro, ese día le dedican mucho más. Pero en un día normal, tú con revisar que la entrada y la salida se haya hecho bien, la limpieza se haya hecho bien, que el precio sea acorde y que la ocupación que tenga el apartamento sea acorde a la que debería tener en ese mes, no deberías dedicarle más tiempo.
Yo estoy de acuerdo contigo, Ángel, pero discrepo en que sí, que cada apartamento son 20 minutos al día, pero ¿cuánto vale el estar de guardia 24/7? No, claro. Es que yo ahora mismo me llaman, tú y yo estamos en podcast, ahora mismo me llaman y yo tengo que cogerlo. Y Claro, ahora, o a las 12 de la noche, o a las 3, que no sé, el avión no he perdido el vuelo y que estoy aquí a las 3 de la mañana, porque no podían venir antes, que quién me hable, que cómo hacemos esto, o que el agua caliente, que no tengo, que se ha ido el... Entonces, no ya. es solo los 20 minutos diarios, es la disponibilidad 24/7. Exacto. Si tú quieres, Te tienes que dedicar a si eso. quieres tener una excelencia, vamos, me refiero. Ahí está, por eso. No, te tienes que Ángel. dedicar a esto. Te tienes que dedicar a esto. Mira, yo lo tengo muy claro. Tú puedes llevar a cabo la actividad, la explotación, lo puede hacer realmente cualquiera con las plataformas automatizadas que nos ha explicado Ángel, pero de hacerlo a tener la excelencia, ahí está la diferencia. Y la excelencia te la va a dar Ángel porque tiene un trato totalmente disponible para ese huésped, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. No, y aparte, no son los 20 minutos que te dedicas, que no, está claro. Eso es. Eso sería el titular del periódico, está claro. Pero es que cuando tú le das ese trato de excelencia de estar 24 horas en guardia, ¿qué pasa? Que te ponen mejores reseñas. Y si te pones, yo lo que hablo siempre, esto es un círculo vicioso. Yo le doy una buena atención y un buen apartamento. Eso implica que me pongan una buena reseña. Que me pongan una buena reseña implica que pueda pedir más dinero porque estoy compitiendo con menos apartamentos. Como puedo pedir más dinero, el propietario gana más dinero conmigo. Como el propietario gana más dinero conmigo, volvemos a empezar. Yo puedo volver a seguir ofreciéndole una buena atención porque también gano más dinero. Y esto es una rueda, un círculo vicioso que mientras no te salgas de ahí, el KPI más importante es que el propietario esté contento contigo. Pero ahí discrepo yo. Porque claro, si surge un problema y se lo resuelves muy rápido, ahí sí que por esa disponibilidad absoluta, obviamente luego vas a recibir una mejor reseña. Me lo invento. Se me estropea el agua caliente y a la media hora hay un fontanero arreglándolo. Obviamente esa disponibilidad absoluta y esa rapidez, luego vas a tener una mejor reseña. Pero yo me he ido muchas veces de vacaciones a apartamentos turísticos o viviendas o como queráis decir, y yo he entrado, he cogido la llave, me he ido a la semana y ni Pirri se ha enterado que ha estado ahí. Entonces, esa disponibilidad, aunque tú hayas estado por detrás disponible, para mí no ha supuesto un mejor servicio porque yo en ningún momento te he contactado como dueño del apartamento o intermediario. Es que es el mejor cliente, Marta. Es el mejor huésped, el que no te entera. Que sí. Ese es el mejor, pero tu trabajo como intermediario es hacer que él sepa que tú estás ahí. Más que demostrado. Pero más que demostrado. Si él sabe que tú estás ahí, a ti te van a dar más el coñazo. Y me lo dan. Y me escriben más, me preguntan más tonterías. Pero es que eso hace que él tenga el trato cercano con una persona, en este caso, autóctona de la ciudad. Y tú cuando vas a un sitio normalmente quieres sentirte pues parte de esa ciudad. Te quieres sentir integrado. Entonces ese servicio es lo que al final te hace tener más reseñas, más dinero y volvemos a empezar. ¿Sabes? Totalmente. ¿Alguna anécdota que recuerdes especialmente en cuanto a algún problema super hardcore que te haya surgido o alguna anécdota graciosa? Bueno, seguro que hay muchas. No, hay 10.000. Pero mira, hace la Semana Santa del año pasado, Semana Santa aquí en Sevilla es sagrada. Y si te gusta, pues más. Y a mí me gusta. Entonces, claro, tú te preparas, tienes el traje puesto, la corbata colgada 10 días antes en el armario. Total, que llega ya el día que a mí me gusta. Porque cada día pues sale una procesión, ¿no? Y llega el día que me gusta, me pongo el traje, me llevo el paraguas porque se estaba lloviendo esa semana y me monto en el metro y me llama un huésped. Y me dice, mira que la llave que tú me has dado, que está en el cajetín, no abre la puerta. Digo, hombre, yo he estado ahí hace 2 días y la llave abría sin problema. Prueba, no sé, a meterla de otra forma, darle la vuelta, yo qué sé. Porque muchas veces, es que la gente viene de India y en India se conducen 3 personas en una moto. Y ahora cojo otra anécdota más graciosa. Hace una semana me viene una persona de India, me envía una foto de una moto que vi por la calle y me dice, oye, si voy yo con mi hija, mi mujer y yo montado en la moto sin casco porque no tenemos, ¿pasa algo? Digo, hombre, te puedes matar a lo primero y después, como te pillen, te va a caer la de Dios. Entonces,
Eso por un lado. Y después pues la del año pasado, de cuando llegué después de estar lloviendo y todo en Sevilla, resulta que la China, porque esta era China, le estaba intentando abrir la puerta cerrándola, o sea, dándole para el lado contrario. Para el revés. Para el lado contrario. Total, que llega y le abre, te quedas como un poco con cara de tonto y ya está. No te dejan una buena reseña porque después hay gente la que no te deja buena reseña y ya está. Entonces, como anécdota tienes 1000. Pero es verdad que es un trabajo gracioso, ¿eh? Porque muchas veces yo puedo contarlo también algunas. Sí, Julio. Os puedo contar algunas anécdotas porque yo, a ver, no estoy en la parte específica de la operativa porque tengo ahí a empleados, pero me han ocurrido unas cosas que es que no te lo puedes ni imaginar. Hay un tipo de huésped que viene un poco más contento, que son más simpáticos, ¿no? Pues ya van a llamarlo de alguna manera. Y, por ejemplo, hace 2 ferias aquí en Sevilla, me llama la vecina de enfrente diciéndome que han subido al piso una valla de la calle, de esta de la obra amarilla. ¿Qué coño es esto? ¿Que si llama a la policía o qué? Y los chavales con la papa, pues no tiene ascensor, ¿vale? Es un tercero sin ascensor, habían subido la valla de la obra y me la encontré dentro del piso. Pero eso es algo normal. Te cuento otra cosa que me ha ocurrido hace 4 meses. En uno de los locales que tenemos, antes os he contado porque incorporamos jacuzzi, ¿no? Pues bueno, hubo el jacuzzi, me emocionó un poquito la situación, pues acabaron descolgándome el lavabo. O sea, el lavabo de obra, se suben ahí y ¡buah! Y digo, no, que se ha caído el lavabo que me ha apoyado. Como que estaba apoyado. Sí. Me ha puesto de pie, ¿no? Lavando todos los dientes, ¿no? ¿Te has apoyado? En este caso, ¿cómo gestionas tú los destrozos de un inmueble turístico? En este caso, bueno, la ventaja, a ver, es que aquí o tú tienes la reserva directa, que ahí sí que está un poco más, tienes mayor riesgo si no lo has cobrado previamente una reserva, o bien Airbnb sí que es verdad que, bueno, ellos te cobran, tienen un costo, ¿no? Tienen unos fees, pero sí que es verdad que Airbnb, por ejemplo, funciona muy bien, tienen un seguro que te cubre todo este tipo de incidencias, ¿no? Entonces, y primero intentan cobrárselo de buena fe al huésped y si por lo que sea se niega, eso es, pues ya actúa el cover que tienen y te pagan lo que tienen que pagar. Booking es bastante más complicado, ¿no, Ángel? No, Booking es imposible. Booking es una cárcel y sácale de sus normas que no se van a bajar del burro. Es imposible. Pedirle fianza es un poco tontería porque administrar eso es un poco rollo, sobre todo si quieres escalar el negocio. Pero es que la única forma es intentar ser compasivo con él, asumir que es un riesgo también, porque al final toda inversión tiene riesgo y dentro de lo que cabe, pues dejar unas normas claras de la casa, que es lo primero que hay que hacer, y que si se salen de esas normas, pues un poco, como tiene sus datos, muchas veces se la saltan, tío, se la saltan. Sí, pero como me he encontrado de todo, ¿eh? Pero yo al pedir los datos... De todo. Ya, sí, bueno, si te cuento lo que me encontré en una mesita de noche una vez, no censuran el podcast, pero como tú tienes sus datos, muchas veces le tiras por ahí, aunque después no vayas a hacer nada, y eres capaz de conseguir reclamar algo, si quieres ir por fuera del portal, pero es que si no, es un poco rollo. ¿En qué portales suele haber mayores reservas? Booking, España es Booking, 70% Booking, 30% Airbnb, es lo mío. Y se acabó, ¿no? Tiene diferente. No hay otra discusión. Bueno, tendrás yo tengo un 50-50, más o menos. Pero cero. También es verdad que yo potencio mucho más Booking, ¿eh? Yo cuido, no es que lo cuide más, sino que lo mimo un poquito más. Pues también porque te deja mimarlo. Te deja ponerle muchas condiciones, muchos servicios, y si sabes cómo aprovecharlo, te rinde bastante mejor. Aunque de todas formas yo me pongo a pensar, y si tengo que reservar un apartamento, la semana pasada que me fui a un apartamento turístico y ni entré en el Airbnb, fue Booking del tirón. Yo siempre reservo en Booking. Yo lo tengo muy normalizado. Booking, sí. O sea, es la media, 70-30, te diría. Booking, gana.
¿Y qué errores creéis que son los que más habéis cometido? ¿O de los cuales mayor aprendizaje os habéis llevado? Empieza tú si quieres, Julio, que tú tienes mucha más trayectoria. Y... No, hombre, y no. me da una idea. Mi trayectoria no es mayor, es diferente, no, para nada. Pues, a ver, ¿qué errores? Muy buena pregunta. Para empezar, te diría que el no abrir la mente, yo cuando empecé siendo un propietario, el primer error que cometí era que me compré el inmueble sin saber muy bien qué estaba haciendo. No tenía claro para qué era, solamente que me decían que comprarte un inmueble, pues eso era lo que había que hacer. Oye, pues venga, vale, pues yo me lo compro, ¿no? Ese fue el primer error. No definir el fin, ¿no? El fin que iba a tener ese inmueble, no definirlo. ¿Qué más errores? Después, una vez que tuve claro que el fin era el turístico porque me sentía cómodo con él, el creerme que tenía que hacerlo en el barrio donde nací. Ese es otro error que ahora le diría al inversor que empezara, pues que creo que aquí no hay fronteras, que hay números. De hecho, ya te digo que organizo en El Salvador, a más de 10.000 kilómetros de aquí, un edificio en el centro histórico de allí. Entonces, romper un poco con ese estigma de, oye, no, soy de León, invierto en León. Bueno, pues tú te vas a perder un mar, un océano bestial. Yo tengo una ya, Julio. Dale. Mira, yo creo que un error grande, y ahora te hablo por mí, por mi propietario y mis clientes, es el saltarte un intermediario. Yo creo, y ya te digo creo, yo sé que por experiencia el meter a un intermediario profesional en la actividad, aparte de hacerte crecer el negocio y poder acabar siendo un Julio y poder vivir de esto, te hace ganar mucho más dinero, porque mi papel es aumentar lo que gana el propietario tanto como para pagarme a mí lo que yo gano. Es decir, si yo al propietario le cobro, que es lo normal, un 20, un 25% de comisión de gestión turística, créeme que yo al propietario le estoy aumentando lo que él gana más de un 20 o un 25% para poder pagarme a mí lo mío y que él no se vea repercutido porque yo esté de intermediario. Entonces él gana en tener más tiempo y en tener más, más dinero. Para el número. Sí, totalmente. Muy bueno esto, porque a veces pensamos que por añadir pues más intermediarios al final la rentabilidad va a ser menor, ¿no? Y hay que ir como un paso más allá y pensar como tú nos has comentado ahora. Es que imagínate la María José que hablamos antes, que se dio cuenta tarde de subir el precio a la final de Copa del Rey, pues como eso es, lo que sea. Métele miles, que los sábados tienen entradas y salidas, te cortan los fines de semana. Pero como hay tanta demanda, puedes permitirte cortar la salida y las entradas los sábados para que te reserven el fin de semana entero, ganas más dinero. Claro. Y podemos hablar miles de todas maneras, que hay para ganar más. Lo que dice Ángel tiene mucho sentido, porque al final, dentro de todo el proceso, hay muchos intermediarios. Y, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el API, ¿no? O el agente inmobiliario. Oye, si tú crees que vas a poder encontrar, a lo mejor lo encuentras, porque te tiras a la calle y preguntas y te mueves y hablas con 25 inmobiliarias y te pateas todas las calles, pero si tú crees que un agente inmobiliario que va a trabajar para ti no te va a encontrar un mejor producto y que te vas a ahorrar, ¿qué? ¿3.000 euros de 300.000? Hostia, es que estás pensando con una escasez. Totalmente. Incluso lo mismo, yo me encuentro, otro de los errores que me encuentro es que hay muchos inversores que les gusta el modelo. Si yo un local, me parece genial la idea, yo quiero, y se tiran a hacerlos ellos. Oye, que está muy bien, que aprendan, porque después me vuelve y me dice, oye, Julio, ¿cómo se hace esto? Claro, es que no es algo sencillo. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es meter en todas las fases en las que te encuentres a un profesional. No puedes, volvemos a, vete a urbanismo y pregunta tú, oye, cógete a un arquitecto, págale una asesoría,
que te acompañe en el proceso y te va a ahorrar tiempo, dinero y vas a ir mucho mejor. Pues como eso, pues en todas las fases tienes a un profesional que te va a ayudar. Y que si de camino aprendes mientras él lo hace, pues lo mismo para la siguiente lo haces tú solo. Claro. ¿Vale? Que es la ventaja. Pero si entras en algún sitio de la mano de un profesional, de la mano del tiburón este que hablábamos antes, llega más rápido y más lejos. Claro. Más que nada porque la actividad se ha profesionalizado. Y ya no vale eso de voy a coger el piso que está en el blog de mi tía y lo voy a poner los fines de semana de alojamiento turístico. No lo vas a hacer. No puedes, vamos. Aparte de este consejo compartido y por ir terminando, si tuvierais que darle a alguien el último consejo, si quisiera empezar a invertir en este alquiler vacacional, por no cegarme solo a un tipo de inmueble, ¿qué le diríais? Aparte de este consejo que me habéis dado, si tuvierais que darle un único consejo, ¿qué le diríais para poder empezar? Yo lo tengo claro. Pues adelante, Ángel. Y es que eviten la parálisis por análisis. O sea, cuando una inversión tan grande como esta, si ya pasa, y lo vemos nosotros que estamos ahí en Twitter y en X, con el tema de las acciones, oye, compro 3 acciones, no las compro, son 200 euros, pues si existe esa parálisis por análisis en la bolsa, imagínate en la compra de un activo tan grande como un apartamento turístico o una vivienda. Totalmente. Entonces, la diferencia que va a ser que le va a rendir 10% más, un 10% menos, un 5% más, un 5% menos. Yo creo que lo importante es dar ese primer paso, que lo dejas de la mano de un profesional y que ese mismo profesional te vaya enseñando el camino y cómo lo hace para que tú la siguiente que elijas no ganes un 5% más, un 10% más, sino que ganes un 20%. Pero sin ese primer paso un poquito más arriesgado quizás, no llegarías a esa rentabilidad que puedes conseguir día de mañana. ¿Y Julio? Sí. Pues yo te diría que una vez que ya has dado ese paso, oye, lo voy a hacer, lo voy a ejecutar, te diría, ¿quieres empezar con la explotación turística? Me parece genial. Lo primero, tener claro la zona, hacer un buen análisis objetivo de la zona, porque el activo viene después y es lo de menos, me da igual, pero hacer un buen análisis de la zona y tener claro la normativa urbanística. Con esas dos cosas, lo que me queda es encontrar el activo. Y en referencia al activo, piensa que al final en una inversión, cuanto mayor margen tienes de seguridad, mejor. Entonces, creo que la mejor opción para encontrar, ya estamos en la fase del activo, la mejor opción es aquel activo que te permita aplicarle el mayor valor posible para no depender de las oscilaciones que tiene el mercado. Solamente vas a depender de ti y del valor que tú puedes ofrecerle a ese activo. Y después, pues, 1000 cosas más, pero teniendo claro esos dos conceptos, seguimos hablando, ¿no? Creo que vas a llegar lejos. Bueno, chicos, pues hasta aquí. Muchísimas gracias. He aprendido un montón, que si VUT, AT y todo el enrollo que hay detrás de esto. Si para terminar queréis contar brevemente dónde divulgáis, dónde contáis todo lo que hacéis, para, oye, agradeceros de alguna manera pues el haber venido aquí a contar vuestra experiencia, vuestros aprendizajes y todo lo referente al alquiler vacacional, para que, como siempre digo, y cuyo nombre tiene el podcast Objetivo Libertad Financiera, al final cada uno busque la libertad financiera de la manera que más cómoda le resulte, ¿no? No hay solo una opción: dividendos, indexados, inversión inmobiliaria, alquiler tradicional, inversión, o sea, hay múltiples maneras. Entonces, dar a conocer un poco a todos las herramientas para que luego cada uno tome sus propias decisiones, aprenda por su cuenta y delegue y todo esto. Entonces, bueno, si queréis contar brevemente dónde soléis divulgar, contar todo lo que hacéis por si alguien os quiere leer y buscar. Sí, pues yo de hace poquito empecé con redes sociales, sí que es verdad que ha sido una asignatura pendiente para mí durante mucho tiempo. Siempre he estado con el día a día, con mi empresa y bueno, pues hace unos 6 meses o así me decidí por Twitter y me siento cómodo ahí.
es la plataforma que utilizo para exponer un poquito los casos prácticos y bueno, ahí me vais a encontrar, Julio _Videgain. Lo dejaré en las notas, o sea que no te preocupes. Solo estás en Twitter, ¿verdad? Solo estoy en Twitter de momento y con eso me basta. Sobrado, ¿no? Sí. Yo estoy en Twitter también. Yo llevo 2 años porque yo en Twitter empecé a divulgar. Esto no lo hemos contado, pero habrá alguno que me seguirá desde entonces, que empecé a divulgar sobre inversión en bolsa y gracias a divulgar sobre inversión en bolsa pude entrar, uno me leyó y pude entrar en el sector de los apartamentos turísticos. Me escribí por un mensaje directo y pude entrar en este sector. Así que yo divulgo siempre por Twitter con Yo Soy Eco, lo dejará Marta entonces en notas. Eso es. Y aparte tengo una newsletter que todos los domingos pues cuento, ya no tantos trucos del sector turístico ni tan profundo, sino un poco mi experiencia en el emprendimiento. Así que por ahí me podéis encontrar seguro. Perfecto, Ángel y Julio, de nuevo, millones de gracias por venir a contar lo que hacéis, enseñar pues algo que parece muy conocido, pero que en realidad cuando te metes en el engranaje real no es todo oro lo que reluce y hay muchas más cosas detrás. Entonces, bueno, de nuevo, muchísimas gracias por venir y por contar todo lo que hacéis y enseñar a la comunidad y a la audiencia una forma más de poder lograr esa libertad financiera. Muchas gracias a ti, Marta, por la invitación. La oportunidad. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Chao. Hasta ahora. Espera, no te vayas. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha resultado útil, te invito a compartirlo con amigos y familiares para que también puedan beneficiarse de este conocimiento. No olvides darle a me gusta en la plataforma desde la cual me estés escuchando y suscribirte para no perderte futuros episodios. Tu apoyo me motiva a seguir creando contenido de calidad para acercar la educación financiera a todos de forma clara y directa. Déjame también un comentario para saber qué te ha parecido este episodio. Si tienes alguna pregunta o alguna sugerencia de alguna temática, no dudes en dejármela en comentarios. Estoy deseando leerte. Nos escuchamos en el próximo episodio.